Tal vez más sencillo de eso, no creo. ¿Ok? Listo. Les voy a dejar de compartir la segunda ficha, la primera ficha, y vamos ahora sí a ir a la ficha número 1, a la 2, que nos corresponde esta semana. Y bueno, aquí lo que vamos a ver son análisis de los gráficos, de la distancia contra el tiempo y de la velocidad contra el tiempo. Esto en MRU, ¿sí? En movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Entonces dice, la primera gráfica es la distancia contra el tiempo. Vamos a analizar un poco. Aquí, ¿qué tenemos? Un plano cartesiano, ¿sí? En el plano cartesiano de 2 dimensiones tenemos el eje de las X, que está en el sentido horizontal, y el eje de las Y, que está en el sentido vertical, ¿sí? Nos da por datos que en el eje de la Y va a estar representada la distancia en metros. Y por otro lado, que en el eje de las X va a estar representado el tiempo en segundos. ¿Ok? Ahora, lo que nos pide calcular son estos puntos. Nos dice que se puede calcular con la tangente de este ángulo, ángulo alfa, para calcular estos puntos, ¿sí? ¿Qué puntos son estos de aquí? La velocidad, justo la velocidad del objeto cuando están en estos puntos, ¿ok? Punto número 1 y punto número 2. Nos dice que calculemos con ángulo alfa, pero también nos dice que podemos calcular con la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad es la fórmula, ¿ok? ¿De dónde obtengo mi fórmula? Triangulito, distancia arriba, abajo está la velocidad y está el tiempo. ¿Qué es lo que me pide que tengo que ver aquí o calcular? Es la velocidad, ¿sí? Determinar la velocidad. Entonces, tomo mi velocidad que necesito de aquí. Ok. Retiro de ahí mi velocidad. ¿Qué datos me queda? Del triángulo, ¿qué datos me queda? Si yo tomo la Distancia sobre Distancia sobre tiempo. el tiempo. Distancia y tiempo, licenciado. distancia sobre el tiempo. Recordemos que la distancia está arriba del tiempo, entonces hay una división. ¿Ok? Y si yo ya tengo mi fórmula, lo único que tengo es que reemplazar datos. ¿Ok? Tengo. Como pueden observar, esto es lo mismo, ¿no? La distancia sobre el tiempo y lo que hago es reemplazar datos. ¿Qué datos tengo? Vamos ahora a ir otra vez acá al plano. Tengo el primer punto y tengo el primer punto. ¿Qué datos es lo que me está dando tanto en el un lado como en el otro? Carmen Pedraza. 28 Correcto, sobre 8, 28 ¿qué? sobre 8. Exacto, muy bien, pero no se olviden de darle las unidades, porque esto no es papa, no es cebolla, no son tomates, tienen unidades, ¿no? 28 ¿qué? Usted me dice que es 28 sobre 8, correcto, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, ¿sí? ¿Pero qué? No son solo números a secas, son magnitudes. 28 metros. Eso, correcto, 28 metros. ¿Y el 8 qué viene a ser? Segundos. Segundos, ¿sí? Muy bien, 28 segundos. Entonces, 28 divido para 8 y me da 3.5 metros sobre segundos, ¿sí? Y aquí yo ya tengo la velocidad. Segundo. Exacto. 3.5 metros sobre segundos. Y aquí yo ya tengo la velocidad de mi primer punto. Vamos a ir con el segundo punto. Y el segundo punto es muy similar a lo que acabamos de hacer. Tengo los datos del un lado, del otro lado. Y lo único que procedo a hacer es tomar la contestación. Regáleme un segundo, por favor.
Ok, mil disculpas. Entonces, vamos a resolver lo mismo en el segundo punto. Y en el segundo punto, Gabriela Quijaja. Perdón, ¿qué apellido es? No le logro ver bien. Bueno. Quigia. Eso, muchas gracias, Quigia. No le logro ver porque estamos en pantalla compartida. ¿Qué datos tengo yo acá? Vamos a partir de la misma fórmula, ¿ya? Porque estamos calculando la velocidad. Ahora. El de arriba dice, dicen. Sí, en el segundo punto, en este punto de aquí. ¿Qué datos tengo? 42 metros sobre 12 segundos. Eso, correcto. 42 metros sobre 12 segundos. Sí. ¿Y cuánto es 42 dividido para 12? 3.5 metros sobre segundos. ¿Ok? Entonces la velocidad en el punto número 2 es similar o igual a la velocidad en el punto número 1. ¿Sí? El punto número 2 y el punto número 1 tienen la misma velocidad. ¿Por qué? Alguien sí me dice por qué le regalo un punto al examen. No lo escuché, profe. Lice. Si me dicen por qué estas dos velocidades son iguales en este movimiento, en el movimiento rectilíneo uniforme, les doy un punto al examen. Porque tienen los mismos datos. Porque tiene la misma línea. No, Porque tiene la misma velocidad de tiempo, de distancia sobre tiempo. no. ¿Se rinden? Porque tiene el mismo ángulo de... Tienen el mismo ángulo. Sí. No. Casi, pero no. Porque son MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Porque casi se hace la misma fórmula. No. Porque tienen el mismo ángulo. Porque casi tienen los mismos datos, dicen, porque van casi en la misma dirección. No tienen los mismos datos. El uno tiene estos datos y el otro Van tiene... en la misma dirección o algo así. No es por la misma Son dirección. diferentes, Que licenciado. representa la misma distancia en metros y segundos. No. Dicen porque tienen la misma velocidad. Estamos- Dicen porque tiene velocidad, distancia y tiempo. No. Listo. Aquí me Por está favor. Nadie más responda. Les voy a dar respondiendo. Les ofrecí un punto. Nadie respondió, ¿no? La Y velocidad, si dice la pregunta otra vez. la velocidad en el punto 1 y en el punto 2 son iguales. ¿Por qué? Porque en el movimiento rectilíneo uniforme, y lo dice las características, no me lo inventé yo, de Son 0. la velocidad es constante. Sí, y no lo digo yo, lo dice las características de este movimiento. Si ustedes se van a la ficha 1 y revisan características, dice que la velocidad es constante. ¿Ok? Entonces, nadie se ganó ese puntito, ¿no? Listo, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, dicen. Ok. Jerico España pide la palabra, coméntenos. ¿Cómo constante dicen? Sí me podría explicar. Constante, digamos, si usted se levanta todos los días a las 8 de la mañana, ¿es constancia eso o no es constancia? Sí es constancia. Ok, listo. Es decir, En este caso sería porque está en línea recta. no. O sea, el movimiento MRU está en línea recta. Sí, sí, interviene, sí eso. Pero su velocidad es constante. Sí, la velocidad es constante. Recuerden que yo les dije que, les voy a dejar de compartir pantalla. Yo les hice un ejemplo, les dije que, digamos que aquí yo tengo en esta hoja el eje horizontal o el plano recto o en la línea recta donde se va a desplazar el esfero.
El esfero le estamos estudiando en este movimiento cuando el esfero está moviéndose, ¿sí? No cuando inicia, no cuando finaliza, sino en su trayectoria de movimiento. Entonces, aquí quiere decir que su velocidad es constante, ¿ok? Digamos que yo estoy trotando en la mañana y yo troto a una velocidad de, me invento, 1 kilómetro por hora, ¿ok? Entonces yo troto a esa velocidad y a esa velocidad es mi ritmo y yo voy a 1 kilómetro por hora, ¿ok? Es mi velocidad constante, ¿sí? Listo. Vamos a pasar por favor al siguiente punto de la ficha, ¿sí? Ya mismo se nos acaba el tiempo. Vamos a ver la velocidad contra el tiempo, ¿sí? En este es muy similar al de arriba, pero la diferencia es que aquí ya nos da que en el eje de la Y va a estar la velocidad en metros sobre segundos y el tiempo en segundos, ¿ok? Y lo vamos a hacer por rectángulo. ¿Qué es lo que nos pide aquí calcular en cambio? Son las distancias, ¿ok? La distancia recorrida. Igual, parto de mi triángulo. Distancia en la parte superior, en la parte de abajo está velocidad y tiempo. Si yo necesito calcular la distancia, saco de aquí la distancia. ¿Y qué datos me quedan? Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo, correcto, ¿ya? Entonces yo ya tengo mi fórmula con la que voy a trabajar. Y es muy similar a esta de aquí, que nos dice que la distancia es igual a la base por altura de cada recuadro, ¿sí? Entonces vamos a sacar de cada recuadro la velocidad y el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en el primer recuadro, aquí, ¿ok? ¿Qué datos yo tengo? $15 metros sobre segundos. Ok, recuerden que partimos de esta fórmula de aquí. Velocidad, ¿qué tengo? ¿Qué datos tengo en velocidad? 15. 15 metros sobre segundos. Correcto, 15 metros sobre segundo. ¿Y qué? Perdón, aquí es sobre. ¿Y qué es lo que me dice? Multiplico. ¿Qué multiplico? El tiempo. ¿Qué tiempo tengo aquí en el primer recuadro? 8 8 segundos. segundos. 8 segundos, correcto. ¿Sí? Segundos con segundos se me va porque el uno está en el numerador y el otro está en el divisor. Y me queda 15 por 8. 15 por 8 es 120. ¿Qué? Metros. Es muy similar a lo que está aquí. ¿Sí? Ahora, vamos a ir al segundo recuadro. En el segundo recuadro vamos a utilizar la misma formulita. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Reemplazo valores. ¿Qué valores tengo en el segundo recuadro? Recuerden, ¿qué valores tengo en el segundo recuadro? 30 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundos. Exacto. Ahora, recuerden que vamos a hacerlo por recuadro, ¿sí? Entonces, aquí en este recuadro, lo que yo tengo, vamos a, a poner. Tengo 30 metros sobre segundos, ¿no? 30 metros sobre segundos, que multiplica, ¿qué? Por 14 segundos. Ya. 14 segundos. Ya, pero escúchenme, aquí tengo 14, pero estamos analizando por rectángulo o por recuadro. Tengo también un 8, ¿sí? En este caso, para yo obtener el número real de segundos, ¿sí? Yo voy a restar el número mayor, que en este caso es el 14, menos el 8, que es el menor, ¿sí? Esto en segundos, ¿no? Entonces, continúo, por favor, operando. Me va a quedar 30 metros sobre segundos por 14 menos 8, ¿cuánto es? 6. 6, ¿qué? 6 segundos, ¿sí? Y segundos del numerador y segundos del denominador se me va, la respuesta me va a quedar en metros. ¿Cuántos metros me va a quedar? 180 metros. 180 metros. Metros, ¿sí? Y esa es mi respuesta, ¿ok? En el tercer recuadro es lo mismo, muy similar a lo que acabamos de hacer de aquí, ¿sí? Resto el número mayor con el número menor.
18 menos 14 me va a dar 4, ¿no? 4 segundos es lo que yo tengo en realidad de este tiempo. ¿Sí? Y así yo ya calculé recuadro por recuadro. ¿Sí? Que es lo que nos está pidiendo aquí en esta forma. Perdón, en esta gráfica. ¿Ya? Por favor, ahora sí vamos a entrar de lleno al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? O movimiento movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Es lo mismo, MRV. En este movimiento donde la aceleración es diferente a cero, la velocidad crece y decrece de forma uniforme, tiene una trayectoria recta. La aceleración de un móvil representa la rapidez con la que varía su velocidad. Como pueden observar ya, aquí tenemos varios, ya más variantes, ¿no? Tenemos aceleración, tenemos velocidad inicial, velocidad final, tiempo inicial, tiempo final. La característica de este movimiento es que es igual en trayectoria recta y su aceleración es diferente de cero y constante. ¿Ok? Las ecuaciones para calcular tenemos dos para velocidad final, una para distancia. ¿Ok? Aquí vamos a ver, por ejemplo, la ecuación número 1 dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La segunda ecuación dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 que multiplica aceleración por distancia. Donde velocidad final es v, sufijo f, velocidad inicial es v, sufijo 0, la aceleración a minúscula, el tiempo t minúscula, la distancia d minúscula. Para calcular la distancia tenemos esta fórmula de aquí, que es distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, por favor, en sus actividades van a resolver las gráficas de acuerdo a estos nuevos datos, ¿sí? Aquí lo que les puede dar de dato es que se hace recuadro por recuadro. En el primero se hace de forma directa con estos segundos. En el segundo y en el tercer recuadro tienen que restar el mayor con el menor para calcular, ¿sí? En el siguiente recuadro, gráfica, lo que tenemos es la velocidad y ustedes ya saben cómo lo hacemos. ¿Sí? Vamos a calcular en este punto y en este punto. Nos da distancia, nos da tiempo, entonces la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Sí? Con esta fórmula, ustedes van a resolver los datos que tienen en cada uno de estos puntos. ¿Ok? Listo. Luego seguimos, dice responder cómo se saca la distancia en el gráfico de velocidad con tiempo. Es decir, lo que ustedes tienen aquí, lo que ustedes van a resolver en esta gráfica, lo van a explicar aquí de forma teórica. La segunda pregunta dice cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eso está en la teoría. ¿Qué es aceleración? También está aquí en la teoría. ¿Y cuáles son las ecuaciones para determinar la velocidad final? También está aquí en la teoría. Recuerden que velocidad final es v sufijo f. Por favor, activen sus cámaras. Se me acaba el tiempo. Listo, eso sería todo de mi parte. Tengo una clase siguiente, por eso no les pregunto nada.